Buenas tardes, mi nombre es Judy Paola Laiseca Muñoz, soy estudiante de 10º semestre en Administración en Salud Ocupacional. Nosotros vamos a hacer un video acerca del conflicto armado que se vivió en el año 2004 en la vereda Peñas Coloradas, que queda ubicada a 1 hora del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. Nuestro grupo está conformado por Harold Steven Chaus y por John Kelly Cerquera Erazo. Nosotros vamos a hacer intervenciones acerca de las preguntas correspondientes que estaban en plataforma. Como primer punto debemos hablar sobre lo que sucedió. Tenemos que tener en cuenta que ocurrió de que el 26 de abril del 2004 llegaron uniformados a la vereda a atacar por motivos de que pues el Caquetá siempre se ha visto involucrado mucho por la coca y por los grupos al margen de la ley. Siempre entonces llegaron a intervenir el ejército y el Estado intervino de una manera no muy agradable y lo que hizo fue irse en contra de la comunidad que estaba en ese momento en el municipio. De igual manera, se tiene en cuenta de que esas personas no podían salir de allí porque es la única manera de llegar a esta vereda es por medio fluvial y pues no podían salir. En estos momentos esta vereda, este corregimiento se encuentra habitado solamente por Ejército Nacional y ellos son los encargados ahí ahora se encuentra un puesto de control y acabaron con lo poco, mucho que habían hecho, que habían logrado la comunidad. Y fue así como fue el segundo desplazamiento más grande que ha habido en Colombia en cuanto al conflicto armado. Mi compañero Harold les va a explicar un poco más sobre este tema. Bueno, como la compañera lo acaba de decir, pues fue un hecho que ya se completa hasta hoy en día más de 15 años de lo sucedido por ese desplazamiento forzoso que pues ha tenido mucha problemática pues porque pues al igual en gran parte de este desalojo fue por parte de la fuerza pública, el Ejército Nacional. Entonces, como para responder el segundo interrogante, el por qué los hechos, pues todo esto empezó a surgir fue por el efecto de la coca, porque pues este era uno de los pueblos de los corregimientos que en estos momentos era el más avanzado, lo podemos decir de esta manera, en la realización de la mata de coca y pues por ende de este ilícito, ¿no? Entonces pues por esa parte pues los grupos ilegales pues permanecían en esa zona y pues al ver que eso era bastante la problemática que estaba presentando en el momento, entonces pues el gobierno empezó a realizar pues este tipo de desalojos, llegando a la comunidad, pues intimidando también a cada uno de los habitantes de este corregimiento, ¿no? Todo eso surge a raíz de, de la debilidad de los ciudadanos en los cuales pues estaban en esos momentos, ¿no? Pues porque al igual ellos vivían en una paz y armonía, aún viviendo con los grupos ilegales, pues no tenían ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Pero pues al llegar la fuerza pública empezaron a tener ese conflicto, ¿no? Empezaron a ser torturados de parte y parte, tanto de las Fuerzas Armadas del Ejército como de las fuerzas revolucionarias ilegales, ¿no? Entonces, a lo último se optó por cada uno de ellos pues, a empezar a desalojar porque pues, empezaron una serie de amenazas en todo eso. El papel que tiene ese desplazamiento en ese escenario, pues respondiendo a la pregunta, fue un papel muy importante porque debido, pues al igual que fueron más de 750 familias las que fueron desalojadas de sus viviendas, y dando que era un corregimiento que estaba empezando a crecer rápidamente día a día, entonces pues a raíz de todo eso, entonces ese fue la gran problemática que se vivió en ese entonces. Entonces pues a raíz de eso pues eso es como lo más primordial que se presentó para esa época. Ya nuestro compañero le responderá la siguiente interrogante. Siga, John. Muy buenas tardes, compañeros y docente. La tercera pregunta es cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz
Pues actualmente a nivel nacional en Colombia vemos cómo esa contribución de la memoria del conflicto armado en Colombia pues se ha reflejado muy poco en una cultura de paz en nuestro país. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que actualmente se están viviendo grupos al margen de la ley, se están viviendo desplazamientos de personas de sus lugares de residencia por diferentes factores como lo son la violencia, el narcotráfico, las diferentes guerrillas que existen actualmente en nuestro país. Entonces vemos que no ha sido una contribución mayor, sino una contribución, digamos, por decirlo así, muy mínima, porque todavía se están viviendo esas guerras y esos deslozamientos de las personas. Vemos cómo en diferentes departamentos de nuestro país se viven esos desalojamientos. Entonces, y en caso particular de estas personas en esta región, pues vemos que ellos salieron obligados de sus áreas de residencia con una visión muy diferente, ¿no? Pues de mejorar su estilo de vida, su economía, pero ha sido muy imposible. ¿Por qué? Porque no han recibido apoyo del gobierno. Estas personas aún viven en lugares de pobreza, de máxima pobreza. Entonces, no se ve cómo contribuye mayoritariamente la memoria pues, del conflicto armado en Colombia para que se genere una cultura de paz que mejor que se vea que sí ha tenido efecto. Entonces, miramos que siempre y actualmente pues se están viviendo esas guerras y esos desalojos de personas por parte de grupos armados que genera o se genera debido al narcotráfico. Listo, compañera, puede seguir, compañera Judy. Conforme a esto podemos determinar de que, pues como dice mi compañero Cerquera y como dice Chavos también, en Colombia se vive mucha desigualdad, o sea, impacta de una manera muy fuerte y es por eso de que se afecta de maneras que no debería ser. Deberíamos vivir en paz y en armonía, pero pues inclusive por la desigualdad es que pasa tanta cosa. Y pues de igual manera pues no podemos determinar ni decir de que en Colombia no pasa, pero sucede que hay mucha violencia, inclusive aún siguen habiendo cultivos de coca, cultivos de muchas cosas. Entonces así nos cerremos a la realidad, es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Inclusive siguen habiendo enfrentamientos y pues día a día las noticias y lo que pasa es esto, de que el soldado mató a un guerrillero, de que la guerrilla mató a soldados, y pues podemos determinar de que la idea es vivir en armonía y trabajar juntos por un mejor país, ¿no? Esta es nuestra intervención sobre la temática y pues muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias.